Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta. Tenemos la bendición de poder llegar a ti a través de este medio. Dios ha hecho provisión para alcanzar tu vida con una palabra de esperanza, con una palabra de edificación. Rogamos que el Señor cumpla su propósito en esta palabra para ti. Eres bienvenido a Palabra Viva. Vamos a la Biblia. Venga conmigo, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Si tiene una Biblia cerca, ábrala. Si no tiene Biblia, le vamos a ayudar. Aquí queremos ser buenos samaritanos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Los hermanos y hermanas que están dando seguimiento a esta palabra, estamos enseñando sobre una iglesia saludable o la salud en la fe, sanos en la fe. Esa ha sido la palabra de los últimos días, pero hoy vamos a empezar con otro texto para aprovechar el tiempo, irnos directamente. Ya sabemos que la iglesia es la única esperanza para sanar al mundo, ¿verdad que sí? Dios tiene su esperanza puesta en que la iglesia cumpla su papel. Amén, mis amados. La iglesia es puesta como la higuera en medio del camino. Si usted lee bien, cuando Jesús reprendió la higuera, la reprendió porque la higuera no estaba dando el fruto. Las higueras en Israel, o la higuera, era un árbol, o es todavía un árbol frutal, que se ponía junto al camino. Se llamaban árboles comunitarios. Eran árboles que se plantaban junto al camino para que todo aquel que tuviera hambre, con toda confianza, se acercara y tomara del fruto de la higuera, el higo, y comiera higo, comiera la fruta sin tener problema algunos. Jesús, teniendo hambre, se acercó a una higuera y encontró que no tenía fruto, lo que tenía era hojas. Y se molestó el Señor con la higuera y reprendió la higuera porque la higuera no tenía fruto. La iglesia es como esa higuera que debe dar fruto para alimentar a todo aquel que pase, a todo aquel que entre. Amén. Cuando hablamos de alimentar, estamos hablando del alimento espiritual. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos un alma y un espíritu que hay que alimentarlo también. Amén, mis amados. Si nosotros comiéramos en lo espiritual como comemos en el mundo natural, fuéramos cristianos mucho más fuertes. Amén. Nosotros desayunamos, comemos y cenamos. A veces desayunamos una merendita a las 10, comemos a las 12, una picaderita a las 3, y a las 7 comemos y a las 10 requintamos para acostarnos. Hay gente así. Bueno, yo no me puedo acostar con hambre. Si yo me acuesto con hambre, me pongo a reprender demonios toda la noche. Amén. Pero si aplicáramos esa verdad al mundo espiritual y nosotros nos levantáramos, oráramos y leyéramos 5 salmos por lo menos, y después como a las 11 nos leemos un proverbio, y después a las 3 nos leemos un capítulo de los evangelios, y en la noche nos leemos un capítulo de las epístolas de Pablo. Qué lindo fuera, ¿verdad que sí? Pero a veces se nos pasan días que no leemos la palabra. Claro, yo sé que eso no pasa aquí. En cualquier otra iglesia eso pasa, pero aquí eso no pasa. Amén. Sabemos que la iglesia, antes de ir al mundo a sanar, tiene que ser sana primero. No podemos dar lo que no tenemos. Y si queremos sanar al mundo, tenemos que ser sanos nosotros primero. ¿Sabe por qué a veces la gente no le hace caso a los tratamientos? Porque el que está dando el tratamiento no lo aplica. ¿Usted sabía eso? Es muy doloroso para una persona que tiene problemas, por ejemplo, con las glándulas endocrinas, que está gordo o gorda, y va a un endocrinólogo y el endocrinólogo está más gordo que él. Entonces dice, este hombre me está poniendo a mí a dieta, me está poniendo un tratamiento, ¿y por qué no lo aplica a él? Entonces, la iglesia es la esperanza de Dios para transformar al mundo. Pero antes de Dios transformar al mundo, Dios va a transformar su iglesia primero. Dios tiene que tratar con nosotros. Dígale a alguien, Dios tiene que tratar con nosotros. Porque la iglesia enferma no puede sanar a nadie. Al contrario, un enfermo, a veces hay enfermedades que son contagiosas, que se pegan. ¿Cuántos saben eso? Hay personas que tienen la defensa baja y si usted estornuda frente a ellos, se le pegó la gripe también.
Amén, mis amados. Entonces, si la iglesia está enferma, no puede sanar. Ahora, si la iglesia está sana, sí puede sanar al mundo. Y es la voluntad de Dios que la iglesia sea sana. Amén. Recuérdese que el Señor mandó a Tito a una iglesia en Grecia llamada Creta, la iglesia de los cretenses. Y Pablo le dice en el versículo 14, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. Sanos en la fe. Amén. Sano, ser sano, un estado de bienestar, estar bien físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Lo material podría ser importante, pero también, ¿de qué valdría tener recursos si emocionalmente estamos destruidos? Ayer un líder fue a mi casa a hablar conmigo algo muy delicado y me compartía una situación de una persona que él, por razones de trabajo, tuvo que ir a ese lugar y se encontró con el hombre de la casa, un hombre de buena posición, armado, con los ojos llorosos, con un nudo en la garganta. Le dice, ¿qué le pasa a usted? Dice, no, nada. Entonces el hermano le dice, Dios lo ama mucho a usted. Él dice, yo sé que Dios me ama, sí, pero Dios tiene un propósito con su vida. Sí, yo sé que Dios tiene un propósito con mi vida. Y el hombre en medio del quebranto no pudo aguantar y empezó como a llorar y a decirle, yo no sé, ya yo no aguanto, mi matrimonio está destruido. Ese es el pan nuestro de cada día. ¿Usted sabía eso? El pan nuestro de cada día. Hay matrimonios hasta por conveniencia, ya no le conviene divorciarse porque hay que partir bienes. Es mejor tolerarnos aquí como Dios nos ayude. Pero ya no tienen matrimonio, tienen un desastre ahí adentro. Entonces, no nos valdría de mucho tener muchos recursos si no tenemos estabilidad emocional y estabilidad espiritual. Amén, mis amados. No estamos diciendo que Dios nos quiere pobres, Dios nos quiere bendecidos, prosperados y en salud. Juan el apóstol dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tener salud es estar bien físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Amén, mis amados. Hay muchos que tienen salud financiera, pero su salud emocional es muy deplorable. Y a veces su salud espiritual, cero también. Porque su Dios es el dinero, lamentablemente. Tenemos que orar para que Dios siga sanando al mundo. Amén, mis amados. Recuérdense que el domingo hablamos de la avaricia. Y la avaricia, lamentablemente, es un mal que ha arropado a la humanidad. Se comenta que de las riquezas del mundo, del 100% de las riquezas que el mundo tiene, lo maneja un 3% y un 97% es pobre en comparación al 3%. Hay una distribución injusta, ¿verdad que sí? ¿Y por qué usted cree? La avaricia. El que tiene no se sacia de tener y quiere más. No piensa en el que no tiene o no abre manera para generar al que no tiene también. Amén, mis amados. Venga conmigo a la Biblia. Les di una pequeña introducción antes de leer la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos del 1 al 5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo no estaba hablando de violencia, ni de hambre, ni de crisis, estaba hablando de problemas espirituales muy serios, muy serios. ¿Cuántos de ustedes han visto lo que está pasando, por ejemplo, en África? En lugares donde los movimientos musulmanes son radicales y tienen una actitud violenta contra los cristianos. Es impresionante cómo están tomando represalia contra los cristianos, violencia contra los que creen en Jesús, parte de la verdad profética. Versículo 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, y no evita Perón. Evita, dice Pablo, no te juntes con esta gente, no hagas alianzas con ellos. Amén. Pablo le escribe a un hijo en la fe hablándole de los males que vendrían sobre la tierra en el contexto espiritual. Hay muchos males en el contexto natural, muchos males en el contexto emocional.
Recuérdese que en los años 80 no se hablaba de lo que era el estrés. En los 90 empieza a hablarse del estrés. En el 2000, la enfermedad del siglo XXI es el estrés. La gente no sabe, los científicos mismos no saben cómo trabajarlo. ¿Por qué? Porque el estrés es una enfermedad, es un mal que puede tener múltiples maneras de manifestarse. Hay personas que se está saliendo el pelo y es el estrés. Hay personas que tienen problemas de insomnio y es el estrés. Hay personas que tienen problemas de ansiedad y viven comiendo y es el estrés que lo tiene gordísimo así. Hay otros que lo tienen flaquísimo. Hay personas que son compradores compulsivos. No saben tener 20 pesos en los bolsillos. De una vez a gastarlo porque la ansiedad lo lleva a gastar. Una tarjeta de crédito, ¡fuácate! Dale que el golpe avisa. Y eso es un sinónimo, un síntoma de estrés también. Hay males naturales. Hay males, por ejemplo, en el contexto natural. Nunca sobre la faz de la tierra habíamos visto lo que estamos viendo, porque la Biblia se está cumpliendo. Mateo 24, terremotos, hambre, el calentamiento global. Mateo 24 habla de eso. La realidad de la contaminación ambiental, como nunca en la faz de la tierra. México, la capital más contaminada del mundo. México tiene más o menos 30 millones de personas que viven en la capital. Imagínese usted, la saturación por el monóxido de carbono, los carros, nada fácil. Nunca habíamos visto eso, impresionante. Pero también en la parte espiritual, nunca habíamos visto lo que estamos viendo. Nunca. Estamos viviendo tiempos postreros ya, lo que dijo Pablo. Tiempos difíciles en la vida espiritual. Primero, versículo 2 dice que aparecerán hombres amadores de sí mismos. Nunca en la vida de la iglesia habíamos visto tantos hombres egoístas como ahora. Tanta gloria de hombre como ahora, nunca. Segundo, avaros. Tampoco nunca habíamos visto tanta avaricia. En el mundo natural y en el mundo espiritual. La avaricia ha tocado todos los extractos y hasta la iglesia también. Se hace mercadería del pueblo, todo es por dinero. Se dan preferencia a la persona por dinero. Se venden los dones, los talentos, todo por dinero. Lamentablemente es verdad. La iglesia está enferma. Cuando usted vea que le estén cobrando para entrar a una iglesia, diga, eso es bíblico. La iglesia está enferma. Nunca debe pagarse para entrar a una iglesia. Nunca, para nada. Ni para conciertos, ni para congresos, ni para cumbres, ni para nada. Nunca. Porque los congresos no aparecen en la Biblia, ni las cumbres tampoco. La mayoría de esas actividades tienen trasfondos de avaricia para sacar dinero del mismo pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que puedan usar el culto para enriquecerse usando la misma iglesia? Vamos a hacer un evento para sacar $1,000, $2,000, $3,000, $5,000. La iglesia se sustenta por diezmos, ofrendas y primicias. Lo que de más es, de mal proviene. Amén, mis amados. ¿Oyeron eso? La iglesia se sostiene por diezmos, ofrendas y primicias. Todo lo demás de mal proviene. Amén. Entonces, la avaricia ha sido un daño que la iglesia ha tenido que percibir en los últimos tiempos y de recibir como nunca. Y lamentablemente el pueblo como que no cambia. No, porque el fulano de tal, amado, si Dios mandó a hacer eso, Dios lo suple en el nombre del Señor Jesús. No hay que extorsionar, no hay que manipular, no hay que hacer nada para que se provea el dinero. ¿Ustedes me están entendiendo? Vamos a sonarle raro a mucha gente, pero Jesús fue raro, tan raro que preparó él mismo un látigo con sus propias manos, lo hizo, lo guardó para el día que él llegara al templo. Y yo me imagino cuando Jesús estaba haciendo el látigo, ¿qué pensaría Jesús haciendo el látigo? Tú vas a ver cuando yo llegue allá. Deja que yo entre nada más. Y cuando entró en la casa, entró dando ¿qué? Latigazos y rompiendo cosas y estructuras y sacando a los cambistas y vendedores del templo. Y le dijo, mi casa debe ser llamada casa de oración para las naciones, mas vosotros la habéis constituido en casa de ladrones. Cueva de ladrones. En aquellos tiempos vendían palomas, vendían bueyes, vendían ovejos. En este tiempo se vende el mensaje, se vende la profecía, se vende el don, se vende el CD, se vende el DVD, se vende todo. ¿Cuál es la diferencia?
que hace falta que se levanten hombres y mujeres que tengan la palabra como látigo para sacar a los vendedores y los ladrones del templo de Dios. Eso es lo que hace falta. El látigo de este tiempo no es un látigo hecho con manos de hombres, es la palabra. Ese es el látigo. Cuando tú les pones la palabra a una de estas personas, de una vez corren, porque la palabra es irrefutable. Amén, mis amados. Hoy tenemos la tercera enfermedad que la iglesia tiene que enfrentarse a ella. Vanagloriosos. Qué tremenda palabrita esa. Diga conmigo, vanagloriosos. Ay, papá. Usted conoce que la palabra vanagloriosos, según el diccionario, tiene varias definiciones. 1, altivez. 2, arrogancia. 3, fanfarronería. Y hay una definición de vanaglorioso que a mí me preocupó mucho. Dice, exceso de autoconfianza. Usted puede confiar en usted, ¿verdad que sí? Usted tiene confianza en usted. Pero cuando ya es un exceso, es posible que usted sea su propio Dios. Y eso es ser vanaglorioso. Lo vamos a leer en la Biblia. Dice que vanaglorioso es ostentar o jactarse de posesiones o cualidades que uno tiene. Alábate, pato, que mañana te mato. El que se autoalaba, su alabanza no es genuina. Usted puede verdaderamente reconocer el don y la gracia y el talento que hay en usted, pero la alabanza no le pertenece a usted. Y si aún otros te alaban, debes tener el corazón bien maduro para saber que todo lo que tienes lo recibiste de Dios. Y por lo tanto no debes gloriarte, pues todo es de Él. Y si alguien te alaba, tener la capacidad de decir, todo lo que tengo se lo debo a Él. La autoalabanza hace que la gente se llame alabancioso, ¿verdad que sí? Y es muy fea. En el ámbito político, los políticos se autoalaban, se autoglorían, ellos mismos. Ellos se autoproclaman redentores. Todos los políticos tienen un plan de redención para la nación. Fíjese que todos han fracasado. Yo recuerdo cuando el PLD no era oposición, no era gobierno, era oposición. Surgió un secretario de Estado, un dirigente, fue secretario, que dijo que le dieran 6 meses para arreglar el problema de la CDE. 6 meses para arreglar el problema de la CDE. Ganó el PLD en el 96. Lo nombraron y lo pusieron en la CDE. Van 17 años. Y estamos peor. Así son. Denme tanto tiempo que yo arreglo esto. Y si no lo arreglo en 4 años me voy para mi casa. Porque el único imprescindible es Dios. En los deportes pasa igual. Hay atletas que se creen que ellos son el equipo. Y es posible que ellos tengan una responsabilidad y una cuota, porque Dios le dio responsabilidad y cuota, pero ellos no son el equipo. Y muchos se han gloriado y se han creído. Y ha pasado que Dios mismo, oiga, Dios mismo ha hecho vergüenza, y lo ha hecho pasar vergüenza a esos grandes atletas que cuando llega la hora, la mera, se vuelven un tollo. Y el que menos esperaba es el que brilla. ¿No ha pasado eso muchas veces? Porque Dios da gracia al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén, mis amados. El sentido de autoconfianza excesiva ha hecho que mucha gente se gloríe y se diga, sin mí. Amado, usted dirá, pero en el arte no hay problema. En el deporte no hay problema. En la política no hay problema. Pero ¿qué pasa en la iglesia? Sí hay problema. Que un hombre de Dios, una mujer de Dios se crea que sin él la iglesia no funciona. Está más perdido que Judas. Sin embargo, ese espíritu ha tocado la puerta del ministerio. Y por eso hay iglesias que se llaman la iglesia de fulano. Porque él es el redentor de la iglesia. Que yo sepa, según la conciencia, poca o mucha no sé, pero todavía creo que estoy lúcido, ¿verdad que sí? Creo. El único que tiene iglesia es Cristo. Porque el que compró la iglesia con su sangre fue Cristo. Nadie tiene iglesia.
Usted no es mío, usted es de Cristo. Dígale, yo soy de Cristo. Dígalo así, vocelo, yo soy de Cristo. Me congrego aquí porque Dios me unió a este equipo para juntos levantar su gloria y su fama. Dios los cría y ellos se juntan. Dios junta a su pueblo para cumplir un propósito. Y por eso Dios en las naciones está juntando un pueblo que tenga el mismo sentir, el mismo lenguaje, para levantar su fama y su poder. No gloria de hombre, no fama institucional. Porque aun cuando el rey Herodes, lleno de vanidad, se levantó frente a los judíos y se quiso gloriar del pueblo, se quiso enseñorear del pueblo, el pueblo invocó a Dios y dijo: queremos palabra de Dios y no de hombre. Y dice que le cayó gusano al rey. La iglesia de este tiempo debe invocar a Dios y decir: no queremos más humanismo, no queremos más palabra de hombres. Queremos la palabra que viene del corazón de Dios para sanar, para enderezar, para bendecir, para que caiga gusano en todo ministerio y en todo púlpito que esté lleno de humanismo y de carnalidad. Que se pudra la gloria del hombre. Dios tiene que hacerlo. Y es la iglesia la que tiene que orar por eso. Cuando usted salga de su casa, dígale a Dios: Señor, yo voy a tu casa, pero yo no quiero que me pongan un calmante, o me den un chicle, o me den una menta. Yo quiero tu palabra. Yo no me quiero mover por una mala motivación. No quiero estar mal motivado, porque mal motivado puedo perder el enfoque del propósito. Dios nos llamó a los ministros a entretener la iglesia. Dios llamó a los ministros a edificar la iglesia. Esto no significa que los cultos van a ser aburridos. No. Nuestro Dios es un Dios alegre. Pero Dios es tan tremendo que en medio de la alegría te mocha la cabeza y vuelve y te la pega. Con mucha alegría, ¿sí? Te mocha en 4 y después vuelve y te forma otra vez. Y tú te vas para tu casa riéndote. Todo es guañangao. Pero yo prefiero que me confronte Dios para salvación. Y no que me allanten. Y no que me estimulen a vivir ajeno al propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Formar hijos. Diga conmigo: formar hijos. No es tener hijos. Dios no está solo. Formar hijos. Y la formación cuesta. ¿Cuántos saben que cuesta? Tener un muchacho es fácil. Ahora, educar a un muchacho no es fácil. Si usted tiene hijo adolescente, necesita una hiper mega fe en este tiempo. Si usted es madre soltera, necesita tener a Jehová como su marido y su hacedor que lo guarde. Si usted es padre soltero también, como quiera. No es fácil formar muchachos. Uno les da la formación, uno les da el consejo, uno les da el testimonio, uno les da la palabra, uno les da la orientación. Lo único que un padre nunca le dará a un muchacho es experiencia. Entonces ellos tienen que hacer sus propias experiencias. Y a veces las decisiones de los muchachos son dolorosísimas a los padres. Dolorosísimas a los padres. Y los padres tenemos que coger el golpe. Callado así. Porque se enamoró de un hombre que no era el hombre que tú deseabas para tu muchacha. Tú le educaste con lo mejor, le diste lo mejor. Y la muchacha se le atravesó un tigre en el caco. Y la muchacha ahora lo que canta es la canción de Shakira. Yo soy loca con mi tigre. Y la mamá gritando, llorando. Dios mío. Pero aún ella se haya extraviado, tú nunca puedes dejar de creer que ella es heredera de salvación y que el propósito de Dios está sobre su vida. Amén, mis hermanos. Aún ella se extravíe. Oro por los hijos extraviados para que vuelvan a la casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanitos. Entonces, Dios está formando sus hijos. Diga conmigo: Dios nos está formando. Y sabe una cosa, Él no ha terminado con nosotros. Nadie puede decir: ya Dios terminó conmigo. Ahora que Dios empieza contigo. Y tú sabes cómo yo sé que Dios empieza contigo: cuando empieza Dios a corregir. Mire, el que nunca ha recibido corrección de Dios no está en la agenda de Dios. Dios al que ama, corrige. Y nadie vino tan perfecto como que no necesita corrección.
Nadie vino tan perfecto, tan alineado. Yo no necesito corrección. Al contrario, yo vine tan desbaratado, tan destruido, que necesito que Dios me haga otra vez y me enderece. ¿Y qué va a usar Dios? Su palabra. Va a usar su palabra para enderezarnos. Amén. Para formar un carácter, para que sea visto Cristo en nosotros. Amén, mis amados. Ser vanaglorioso ha sido un tropiezo a la iglesia del Señor. Hermanos que se glorían de su país, que se glorían de su familia. Yo soy de los Vargas, o de los Rodríguez, o yo soy Vázquez, o yo soy Hinoa. Se glorían de su religión. En el contexto cristiano, algunos se glorían de su denominación. Yo soy bautista de bautista, pentecostal de pentecostales, metodista, metodista, nazareno, nazareno. Y yo concluyo, gran cosa. Otros se glorían de su clase social. De su clase social. ¿Para dónde tú vas en esas vacaciones? Yo para Dubái. Oh. ¿Y tú? Yo para Masipedro. Cada cual según su clase. Cuando yo daba clase en el colegio, en el centro educacional, óigame, uno oye cosas. Yo no viajaba en ese tiempo, hace muchos años. Y cuando empezaba el año escolar, yo le daba clase a los hijos de los meros de la compañía. Y cuando empezábamos a la clase del año escolar, le preguntaba, ¿dónde fuiste de vacaciones? Y es una de las preguntas obligatorias. Where did you go in your vacation? ¿Dónde fuiste en vacaciones? Y empezaban a decir, teacher, I was in Canada, teacher, I was in New York, teacher, blah, blah, blah. Y todo el mundo viajando. Teacher, and you, where did you go? Entonces yo le decía, I was a week in Massey Peter. Yo estaba una semana en Massey Peter. Massey Peter? What is that, teacher? Massey Pedro. You don't know what is Massey Pedro? You've never been to Massey Pedro? ¿Tú nunca has ido a Massey Pedro? Oh, pero tú no sabes lo que es lindo. Y los tigueritos así confundidos. Massey Pedro, ¿dónde queda eso? And what else? ¿Y qué más, teacher? I went to Whitestone. Whitestone. ¿Qué es eso? Piedra Blanca. ¿Y qué es eso? Usted nunca ha ido a Piedra Blanca. Yo tratando de impresionar yo a los niños entonces. Que tú nunca has ido a Piedra Blanca. O sea, dile a tu papá que te lleve a que tú veas lo que es una chulería. Hay gente que se gloria de su clase social, otros de su inteligencia. De su inteligencia. Se glorían de la inteligencia. Cuenta la historia de que Albert Einstein tenía un chofer que lo guiaba, que caminaba con él, donde quiera que él iba. Y daba conferencias de física, daba conferencias, ya usted sabe, de altas dimensiones intelectuales en universidades. Pero llegó un día en que la conferencia era tan repetitiva que el chofer se aprendió la conferencia enterita. Y en el camino le dice, yo estoy cansado. Dice el chofer, yo me atrevo a dar la conferencia suya. Dice, ¿es verdad? Dice, sí, yo la doy. Dice, no relaje. Dice, sí, vamos a cambiar la ropa. Y cambiaron la ropa. Se puso la ropa del chofer y el chofer se puso la ropa de él. Y empezó el hombre a dar la conferencia. Y dando la conferencia muy bien, todo muy bien. Y dio la conferencia magistral. Se la sabía como un rezo. Pero llegaron las preguntas y respuestas. Y cuando le hicieron la primera pregunta al chofer, que no se la sabía, claro, le dijo, mire, bachiller, esa pregunta es tan sencilla que mi chofer se la puede responder. Y le llamó al genio. Hay personas que se glorían de su personalidad, de su habilidad, de su denominación, hay gente que se gloria de su espiritualidad. Y aquí viene el problema. Mientras más espiritual una persona es, más humilde debe ser. Es al revés. Tú conoces un hombre de Dios por el nivel de humildad que tiene. Humildad no significa ser pobre. Humildad no significa andar con la pata por el suelo ni con los pantalones rotos.
Humildad significa la simpleza, la sencillez con la cual tú puedes tratar a esa persona. Mientras más encumbrado espiritualmente es una persona, más humilde debe ser. Porque el dueño de todo este asunto andaba en un pollino, no tenía donde recostar su cabeza y era el más humilde de todos los nacidos en esta tierra. A él debemos imitar. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Yo he aprendido a medir la espiritualidad por la humildad de una persona, la simpleza de una persona. Es espiritual. ¿Por qué? Porque es simple, fácil de tratar. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis cargados y agobiados, yo los haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Amén, mis amados. Amén. La vanagloria en el arte, bueno, no hay problema. La vanagloria en la política no hay problema. La vanagloria en los deportes no hay problema. Pero la vanagloria en la iglesia, no. Déjate de cosas. Sin embargo, amado mío, sí. Hoy nadie quiere ser pastor. Todo el mundo es apóstol. Todo el mundo. Y yo creo que hay apóstoles. Pero los verdaderos apóstoles de este tiempo no se llaman ellos mismos. Porque el reino de los cielos no consiste en posiciones, sino en funciones. El corazón, aunque no le digan corazón, si pompea y circula la sangre, es el corazón. Pero el corazón no se puede gloriar de ser el corazón, porque en él, sin los otros órganos, no es nada. Amén, mis amados. ¿Quiere leer conmigo la Biblia? Es bueno que sí, que la lea conmigo. Venga conmigo a Lucas 18. Lamentablemente en la iglesia hay mucha vanagloria también. Vanagloria de haber estudiado en un instituto bíblico, de tener teología, de tener exégesis, de tener homilética, hermenéutica. Conoce el cuento del hombre, el predicador que llega a una iglesia y llega muy orondo y muy él. Y se presenta a una viejita y le dice: yo soy el nuevo pastor de la iglesia. Y le dice: ay, gloria a Dios, Dios le bendiga, varón. Dice: sí, yo vengo del Instituto Berea de la ciudad de Nueva York. Y yo tengo hermenéutica, tengo exégesis, tengo homilética, tengo antropología. Y la mujer le dice: no se preocupe, que los intercesores de la iglesia van a orar por usted para que Dios lo sane. Porque, oiga, el hombre tenía de todo. Y la mujer pensó: y todas las enfermedades que este hombre tiene. Venga conmigo a la Biblia, Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Lucas 18 del 9 al 14. ¿Quién dijo que el cristiano no se goza? Señor, reprenda al diablo, ¿verdad que sí? Lucas capítulo 18 del 9 al 14. Amén, mis amados. Jesús dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿A qué fue que subieron? Uno era fariseo, o sea, el fariseo era el religioso. El fariseo era el santo, según ellos. Y el otro era publicano. Los publicanos son los colectores de impuestos, los que trabajan en el... Oigan, nadie quiere saber de esa gente, los colectores de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Oiga, ¿para quién era que oraba? Para él mismo. Y decía de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este pobre publicanito que está aquí. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Verso 14 dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oiga, hay dos extremos.
un publicano que era el hombre más odiado de la ciudad, porque eran los que cobraban los impuestos, nadie quería saber de ellos. Y un fariseo que era el que tenía el concepto de que son los sangre azul, los que se creen superiores a todo el mundo. Fueron los dos al templo, en el mismo templo, a orarle al mismo Dios. ¿A qué fue que ellos fueron? Oiga, ¿cómo es posible que usemos algo tan santo como la oración para vanagloriarnos? Para vanagloriarse. Parece que la verdad de este hombre era que él no le oraba a Dios, se oraba a sí mismo. Porque el hombre que ha estado con Dios, cuando sale de la presencia de Dios, sale estampado de Dios. Este hombre era tan altivo, tan vanaglorioso, que él resaltaba sus cualidades ante Dios. Amado mío, deje que Dios dé testimonio de usted. Deje que Dios, aun cuando el diablo lo quiera acusar, sea Dios quien lo defienda a usted. Cuando Satanás estaba merodeando la tierra, subió al trono y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes, Satanás? Dijo: de rodear la tierra. Entonces Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno como él. Quien habló bien de Job fue Dios. Deja que Dios hable de ti. No te alabe tú mismo. No alabe tu ministerio. No alabe tus logros. Sé humilde. Reconoce que lo que tienes has recibido porque la mano de Dios ha estado contigo. Dios ha sido bueno. Si alguien te puede considerar digno de alabarte en algo y lo hace, también recuérdate, cuando te halaguen, tiene que estar bien claro para saber pasar la gloria. No te quedes con nada de la gloria, porque la gloria es de Dios. Cuando digan tú eres el mejor, nunca nadie ha hecho como tú has hecho estas cosas, nunca nadie ha logrado lo que tú has logrado, quítate el sombrero y di: todo se lo debo a Él. Yo soy deudor. Amén. A nosotros nos han preguntado cómo la iglesia del Buen Samaritano sigue creciendo y está creciendo. Y yo le puedo decir: todo se lo debemos al Señor. No andamos buscando caerle bien a nadie, sino a Dios. Entonces Dios soberanamente dice: yo tengo un pueblo que yo quiero que oiga mi palabra. Que no corra porque está un predicador X o Y. La motivación suya no puede ser el predicador, ni la alabanza, ni el templo. Tiene que ser siempre el Dios de su salvación. Usted no vino a ver al hombre, ni a oír al hombre. Usted vino a oír la voz del Dios de su salvación. Si Dios usó el palito seco como al grillo verde o al turrón de azúcar, Dios lo usó. La gloria es de Dios. No podemos ser una iglesia malcriada que corra tras la fama de los hombres. Y esto tiene que ver con nosotros los líderes, malcriamos a la gente. Y la iglesia se cree que si no es el pastor, amado mío, la iglesia se cae si Dios no está. Los hombres somos perecederos, somos falibles, nos equivocamos, hoy somos, mañana no somos, pero Dios nunca deja de ser. Él está en su trono. Y Él está dispuesto a usar a todo aquel que en sus manos se ponga y le diga: aquí estoy, Señor, úsame. Dios te puede usar a ti, dígale: Dios te puede usar a ti también. Es más, te voy a declarar una verdad: Dios te quiere usar a ti también. Si tú le cedes a Dios el espacio y la obediencia, Dios puede hacer grandes cosas contigo. Y la gente no correrá porque eres tú, la gente correrá porque Dios está contigo, porque Dios está detrás de ti, porque Dios te ha dado algo a ti que ellos necesitan entender, oír o aprender. Entonces la gente dice: yo quiero que tú me hables, porque cuando tú hablas, yo siento que Dios me está hablando. Amén, amados. Gloria a Dios. El fariseo decía: Señor, gracias, yo no soy como los demás hombres. Espíritu de autocomplacencia y de superioridad. ¿Cómo es que tú no eres igual que los demás hombres? Era un hombre tal igual que los demás. Entonces empieza el menosprecio. Amado mío, escúcheme bien. Escúcheme bien, escúcheme bien. El menosprecio al débil o al pecador es una de las maquinaciones más perversas de Satanás. Esta iglesia tiene un nombre que se llama Buen Samaritano. ¿Usted conoce la parábola del Buen Samaritano? Dice que un hombre descendía a Jericó y en el camino ladrones lo atacaron. Se la estoy parafraseando. Y cuando lo atacaron lo dejaron por muerto. Y estando en el camino medio muerto, tirado, pasó un religioso y lo vio.
y lo vio herido y se acercó. Pero porque el hombre estaba herido, según la ley no podía ponerle la mano a los heridos ni a los ensangrentados, lo dejó ahí a que se muera. Y siguió. Vino un levita colaborador del templo, y ve al hombre herido igual. Oiga, tal el líder, tal el pueblo. Como actúa el líder, actúa el discípulo. El discípulo vio al líder dejar al hombre en el suelo. ¿Qué hizo el discípulo? Lo mismo, siguió también. Dice, pero un samaritano, y lo resalta la Biblia, un samaritano, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban bien por problemas históricos. Pero el samaritano, cuando vio al herido, sabía que dependía de una decisión para que ese hombre se levantara o muriera. Y cuando se acercó, dice, fue movido a misericordia. La misericordia es diferente a la pena. La pena contempla el mal y no hace nada. La misericordia ve la necesidad y actúa. Por eso Dios es rico en misericordia, porque Dios ve al hombre en necesidad y entregó a su Hijo Cristo para que el perdido se salve. Por eso Dios, que es rico en misericordia, ve al hombre extraviado y envía predicadores para que le hablen, porque Dios quiere salvar. La misericordia que no se acciona no es misericordia. El buen samaritano se acercó, lo miró, dijo, si no hago nada este hombre se muere. Sacó de su aljaba, sacó aceite y sacó vino. Aceite, unción, vino, tipo de la sangre de Cristo también. E hizo una pócima y mezcló aceite y vino, y le puso aceite y vino en las heridas y lo vendó. Y después que lo vendó, lo cargó, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y le dijo al mesonero, cuídamele. Sentido de propiedad, cuídamelo, como si fuera mi hijo, como si fuera mi papá, cuídamelo. Y lo que él gaste, pónmelo a mi cuenta, yo lo pago. Eso es misericordia, eso es accionar en misericordia. Dios ha querido nombrar esta casa espiritual Buen Samaritano. ¿Sabe para qué? Para que cuando veamos al herido lo vendemos, para cuando veamos al caído lo carguemos. No me importa de qué área venga, sea ladrón, sea prostituta, sea adicto, sea homosexual, sea lesbiana, sea lo que sea. No somos quienes para juzgar al pecador, somos quienes tenemos el mensaje de esperanza para el pecador. El único que puede transformar al pecador es Cristo. No podemos condenar y juzgar. Vamos a decirle la verdad al pecador: tu pecado te mató, pero la muerte de Cristo te da vida y te da esperanza. Si hoy le abres el corazón, Él es poderoso para liberarte, Él es poderoso para salvarte. No importa cuál sea tu falta, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero un día vino Cristo y nos rescató y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Hoy somos hijos de Dios. No estamos llamados a condenar al mundo, estamos llamados a que el mundo sepa que el pecado los mató, pero Cristo les da vida. En esta casa no podemos condenar a nadie. Tenemos que abrir las puertas para los que tienen hambre y sed de Dios. Rompan el prejuicio de la religión, porque muchos religiosos han tapado la puerta de salvación a muchos que quieren ir a las iglesias. Cuando la mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús, ella tuvo que romper una multitud que tapaba a Jesús. Hay mucha gente tapándole a Dios a la gente con un concepto equivocado de santidad. El club exclusivo de los santos. La iglesia es un hospital, amado mío, lleno de hombres débiles y mujeres débiles que andan invocando la gracia para ser salvos. No podemos excluir, al contrario, tenemos que incluir. Ay, si Dios tuviera misericordia y nos enviara a todos los ladrones y prostitutas y todos los que están desviados allá afuera, para que sea notorio que el Dios de los cielos tiene misericordia, que salva, que restaura, que endereza, que levanta, que da vida. Aleluya. Porque hay muchos que quisieran ir. Cuenta la historia de una de las misioneras más grandes norteamericanas. Ella era una prostituta, y era una prostituta de color negro, de raza morena. Y en un invierno
Ella buscando dónde guarecerse, dónde cubrirse, porque el frío la estaba matando. Como era prostituta, andaba con una faldita muy corta y con una blusita muy indecente. Pero ella buscando dónde cubrirse, entró y se posicionó a la puerta de una congregación. Porque cuando abrían la puerta, la calefacción le daba un poquito de calor a ella. Y ella dijo, bueno, como esta es una iglesia y yo tengo frío, seguro que no me van a excluir. Y sabe usted una cosa, ella entró a la congregación, entró al templo, y cuando la vieron como estaba vestida, ¿sabe lo que hicieron? Se acercaron 2 diáconos y la sacaron en parihuela y le dijeron, usted es una mujer indecente, usted no puede estar en esta casa vestida así, usted no tiene por qué respetar la casa de Dios. Y la sacaron. Y cuando la sacaron a la calle, ella empezó a llorar y le dijo al Señor, si es verdad que tú existes, yo andaba buscando un calorcito, yo andaba buscando una calefacción, y mira cómo tu pueblo me ha tratado. Mira cómo tu pueblo me ha tratado. Esa mujer lloraba en el camino, pero Dios preparó todo para que una misionera también la viera y en el camino le hablara de Cristo. Entonces ella le dijo, y la misionera en medio del frío, se quitó la misionera su abrigo y le dijo, mira hija, aquí tienes tú mi abrigo. Y no solamente te doy mi abrigo físico, te doy mi abrazo y te doy mi cobertura. Ella empezó a llorar, empezó a reconocer por qué ella se prostituía, por qué ella tenía que hacer eso. Pero encontró una mujer llena del amor de Dios, que no la condenó, que no la juzgó, sino que le dio su manto y que le dio su abrigo. Hoy esa prostituta, lo que era esa prostituta, fue uno de los testimonios más grandes de misionera a nivel mundial. ¿Por qué logró ser lo que Dios tenía para ella? Porque encontró una iglesia que no se vanagloriaba. Hermano mío, se sentará a tu lado, tú no sabes quién. Podrá sentarse multimillonario tal, como también la pobre hermanita tal. Y todos tienen un alma dentro que salvar. La iglesia no puede ser excluyente, la iglesia tiene que ser al contrario, atrayente. Que vengan todos a la casa de Dios, que corran por causa del testimonio de Cristo, que el Señor impacte los barrios, los que oyen por radio, los que oyen por la internet, y que todas las mujeres que están desanimadas, desahuciadas, los hombres que están atados, hombres que están usando vicios, hombres que están ahora mismo quizás inyectándose heroína, quizás están usando droga, quizás porque no tienen esperanza. Hay una mejor esperanza. Jesucristo, la roca inconmovible, el Rey de los siglos. La iglesia no puede ser excluyente. Aleluya. No puede ser excluyente. Este fariseo decía, yo no soy como los demás. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, ni aun como este pobre publicanito soy yo. Óigame, qué cosa más fea, que el que está más cerca de Dios menosprecia a la gente que Dios más ama. Amado, si algo ama a Dios es al débil. Si algo ama a Dios es al huérfano. Si algo ama a Dios es a la viuda, al menesteroso, al extranjero. Dios ama a esas personas. Entonces el que está cerca de Dios lo menosprecia. No. Tenemos que romper con esa cultura de vanagloria. Amado, usted y yo ya conocemos al santo. Y el santo de Dios, usted se va a chocar con lo que le voy a decir, ejerció su ministerio en medio de ladrones y prostitutas. La mujer que lavó los pies de Jesús con un perfume de alto precio, que lavó sus pies con lágrimas y los secó con sus cabellos, era una prostituta. Y el fariseo le dice, si este fuera profeta, él supiera que esta mujer no es digna. Y Jesús mira a Pedro y le dice, Pedro, yo estuve en tu casa y tú tuviste mi presencia y nunca me lavaste los pies, nunca me besaste los pies, nunca los secaste con tus lágrimas. Mas esta, desde que yo entré, no ha dejado de llorar, no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas y de secarme y de ungirme. ¿Y sabes qué, Pedro? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Esta que estaba en el fango, ay santo Dios, esta que estaba en el fango, ha alcanzado mi misericordia. Y por cuanto mi misericordia la alcanzó, ella no quiere despegarse de mí. Amado mío, a ti te alcanzó la misericordia de Dios. Los hombres hacen excepción de pecado, pero el pecado mató al hombre. No importa cuál fuera tu pecado, tú estabas muerto también. Quizás en otro nicho, quizás en otra tumba, en otro panteón, pero estabas muerto también.
El mismo Dios que resucitó a los ladrones, a las prostitutas, también es el Dios que resucita a los huérfanos y a las viudas. La iglesia no puede ser excluyente. No nos podemos vanagloriar de ser los santos, que excluimos a los que vienen con un tatuaje, a los que vienen con dos aretes. Déjenlo que entre, que después que esté adentro, Jehová sabe lo que va a hacer con él. Déjenlo. Déjenlo que lleguen. Cuando ellos conocen al Dios que tú y yo conocemos, ellos también dejarán lo que tú has dejado y lo que yo he dejado por causa de Cristo, porque el victorioso vive en nosotros. La vanagloria religiosa ha sido un tropiezo aún a muchos cristianos, porque no son de la misma dimensión religiosa o concilio, los excluyen. Ustedes son de la iglesia moderna. La iglesia es contemporánea. La iglesia ni se queda atrás ni se va adelante. La iglesia siempre está actualizada. La iglesia tiene que estar al día con una verdad de los tiempos. En los Estados Unidos ya, de cada 10 iglesias, 4 los pastores usan Biblias electrónicas. La iglesia no se puede quedar atrás. Tiene que estar contemporánea. Y va a llegar un tiempo en el 2015 que habrán 5 billones de Biblias electrónicas ya. Entonces no podemos creer, porque uso Biblia electrónica, soy menos santo que el que usa una Biblia de papel. ¿Quién le dijo a usted eso? Quizás eso va a sonar un poquito feo, pero aquí yo tengo 4 tipos de Biblia, usted nada más tiene una. Los recursos Dios nos los da, tenemos que usarlos para la gloria de su nombre. Si Dios nos da la capacidad de costearle a los hermanos que están lejos, que vengan, vamos a hacerlo, porque son almas. Amén, mis amados. La vanagloria de los religiosos es abominación a Jehová. Dios abomina la vanagloria de los religiosos. El que sea santo, que se santifique más. El que conoce a Dios, que lo manifieste, dando a conocer su amor a los que no lo conocen. No juzgue para que no sea juzgado. No condene para que no te condenen. No critique para que Dios no te saque cuenta un día. ¿Sabe que Pedro tenía un concepto equivocado? Y Pedro se creía que él era el... Y Dios le mostró un manto que venía del cielo, y venían ahí todo tipo de reptil y de cuadrúpedos. Y Pedro, cuando ve el manto, se queda asombrado y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: yo nunca he comido cosa inmunda. Y Dios le dejó a Pedro pasar una. Pedro mata y come. Y Pedro vuelve y dice: yo no he comido cosa inmunda, Señor, tú me conoces. Y viene la tercera vez y Dios le dice: las 3 son la vencida, Pedro. Pedro, mata y come. Y Pedro vuelve y le dice al Señor: Señor, yo desde mi juventud no como cosa inmunda. Entonces Dios le dice: Pedro, escúchame bien. ¿Por qué tú llamas inmundo a lo que yo ya limpié? ¿Quién eres tú, Pedro, para condenar a lo que yo he lavado por mi sangre? El espíritu de condenación no es el espíritu de Cristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él lo envió para que el mundo sea salvo. El hombre está perdido por sus pecados en el mundo. Ahora, ¿qué esperanza tiene ese hombre? Que una iglesia sana, que una iglesia enfocada vaya y le diga: así como tú estás, estaba yo también, pero un día Cristo me alcanzó. Hoy soy nueva criatura, hoy soy un hombre nuevo, hoy soy luz en medio de las tinieblas. Y te quiero decir algo a ti que estás en la calle también: el mismo Dios que lo hizo por mí también lo puede hacer por ti. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, dale un fuerte gloria a Dios, iglesia. ¿De qué te glorías si tú eras tan muerto como los demás? Tú estabas en el mismo cementerio, en un barrio, religión, otro en un barrio llamado alcoholismo, otro en un barrio llamado adulterio, otro en un barrio llamado idolatría, pero estaban en el mismo cementerio todo. ¿O acaso tú no crees que el muerto del panteón lujoso no se pudre como se pudre que está enterrado en la tierra? Se pudren igualito.
¿O acaso tú crees que el que está en un panteón lujoso se lo comen las langostas? ¿O son camarones? No, gusanos se lo comen también. Entonces, ¿qué diferencia tienes tú con el otro? Éramos dos muertos igualitos. Una vez le preguntaron a un amigo mío, ¿qué diferencia hay entre una persona que fuma y uno que no fuma cuando se muere? Dice, bueno, que el que no fuma se murió más en salud. Pero se murieron los dos igualitos. Entonces, ¿qué diferencia tienes tú? Nada, tú eres un muerto también, yo también. Dios tuvo misericordia. Entonces, el que estaba muerto en su delito de idolatría, no se gloríe de creerse superior al que estaba muerto en su delito de alcohol. Estaban muertos los dos. Y Dios tuvo misericordia. Entonces, vanagloriosos para nada. Al contrario, humilditos en los pies de Cristo todo el tiempo. Porque Él me lavó a mí con su sangre. Y su sangre es poderosa para lavar a este también, aquel que está allá, a todos. Él es poderoso. ¿Cuántos creen que Dios ha hecho una obra en ellos poderosa? Entonces, si Dios ha hecho una obra en ti poderosa, ¿no crees tú que Dios puede hacer una obra en otros poderosa también? Entonces, no seas excluyente, al contrario, inclúyelos. Dile, tú te dices a ti mismo en la fe, así como Dios me sacó a mí, así Dios lo va a sacar a ellos también. En el nombre de Jesús. Yo creo que Dios va a hacer algo glorioso. Creo que Dios va a traer personas de todo lugar y que dirán, aquí se respira una atmósfera de Dios. Aquí me siento amado. Aquí siento que se respira el amor del Padre. No se fijaron como yo ando vestido, ni le dieron preferencia a aquel, ni me pusieron a mí atrás. No, aquí todos somos una familia. Amén, mis amados. Amén, mis amados. Rogamos que la palabra de hoy haya alcanzado tu corazón. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y es la voluntad del Señor que nadie se pierda, sino que todos los hombres alcancemos el perdón de pecados y salvación eterna. Si hoy la palabra te ha alcanzado, quiero pedirte que donde estés, incline tu rostro, cierre tus ojos y haga esta sencilla oración, simplemente añadiéndole un poquito de fe. Suficiente fe como para creer que eres perdonado por su gracia. Ora conmigo. Señor, en este momento reconozco que soy pecador y te pido que me laves con tu sangre. Señor Jesús, entra en mi corazón. Borra mi vieja vida. Hazme una nueva criatura. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y guárdame, Señor, para vivir para ti. Gracias por perdonar mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, el perdón de Dios es tuyo. Y eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora necesitas crecer, necesitas conocer más de su palabra, ir a una congregación, aprender a orar, aprender a leer la Biblia. Si no tienes dónde congregarte y quieres venir con nosotros, estamos en Bonao, en la calle Padre Fantino número 30, lo que era antiguo Cinema 48. Hoy es el Centro Cristiano del Buen Samaritano. Estamos los miércoles a las 7:30 de la noche y los domingos tenemos dos servicios. El primer servicio empieza a las 8 de la mañana, concluye 10:30 y a las 11 comienza el segundo servicio. Eres bienvenido. Dios te bendiga y hasta nuestra próxima entrega.